Nuestra invitada de hoy es coordinadora del Centro de Referencia Goya del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Fue delegada del Comité Nacional de la UCR por Corrientes, diputada provincial, candidata a intendenta y a viceintendenta de Goya. Fue subsecretaria de Seguridad de la provincia de Corrientes, coordinadora del Programa de Seguridad Ciudadana. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor y tiene una maestría en Dirección y Administración Pública. Nos visita hoy la licenciada María Cecilia Gortari. Hola Cecilia. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Bueno, ¿te gusta el lugar? Espectacular, muy lindo, muy lindo. Aprovechamos para contar a la audiencia que estamos grabando en el rectorado de la universidad porque este lugar este año está cumpliendo su centenario desde la inauguración. Bueno, Cecilia, tu currículum se podría sintetizar de varias maneras, pero elegí sintetizar como política, como militante, como funcionaria. Desde ese lugar, ¿qué lectura haces de lo que estamos viviendo? Como en los últimos días hubo una elección muy importante. Sí. En la provincia elegimos el gobernador, lo reelegimos a Valdés. Entonces, tu lectura como armado electoral, la conformación de las cámaras, cómo quedó y que ni siquiera alcanza a cubrir el cupo femenino. Ya ni siquiera hablamos de la paridad, ¿no? ¿Cómo ves todo eso? Bueno, creo que en general esta elección refleja la falta de una construcción de una alternativa sólida. Como parte del Frente de Todos, creo que esa es una autocrítica que debemos hacernos todos los que lo conformamos. Si bien no me tocó en esta oportunidad ser protagonista, candidata, sí acompaño ese proyecto que creo que en Corrientes no logró plasmar una alternativa para los correntinos que genere expectativas. Y como resultado de eso y de otros factores que también tienen que ver con nuestro sistema electoral bastante perverso, eso de entrar a un cuarto oscuro con 60 boletas, que creo distorsionan en mucho también las posibilidades de elegir libremente de la ciudadanía. Y también, como vos bien mencionabas, y también lo hice público, lo expresé en mis redes sociales, creo que esta elección muestra una vez más la falta de espacio para la participación política de las mujeres. Creo que es una cuestión preocupante que nuestro Senado provincial hoy ni siquiera tenga la representación mínima del cupo femenino. Hoy pasa a estar integrado por 11 varones y solo 4 mujeres, que la mayoría de las mujeres que van a estar en las cámaras no han acompañado ni impulsado fuertemente la ley de paridad. Claro. Entonces creo que eso es preocupante y por otra parte creo que siempre está bueno que el poder esté equilibrado en todos los sentidos. Claro. Y bueno, eso no va a suceder en Corrientes. Desde luego siempre se felicita y se celebra el ejercicio de la democracia y se respeta la voluntad popular en todas las elecciones. Y por supuesto se festeja al gran elector, que en este caso se felicita, mejor dicho, al gran elector que fue Gustavo Valdés, pero creo que nos deja un escenario complejo en cuanto a la distribución del poder y desde luego a las mujeres nos deja también en una situación de una escasa representación legislativa. ¿Y por qué crees que de movida, porque el resultado está visto, ¿no? Sí. Pero en la previa, cuando se empiezan a hacer los armados, ¿por qué hay tan pocas mujeres no te digo en las listas, sino en la mesa chica? En la mesa chica, en las mesas de discusión. En las fotos inclusive ni siquiera se cuida eso cuando uno ve se reunió tal o cual espacio y esto es generalizado. Y no se cuida porque digamos que tampoco hacía ruido, recién ahora empieza a hacer ruido también esa violencia muy mayoritaria, ¿no? Sí. Esa, como simbólica, digo, ¿no?
Sucede porque la participación política nos cuesta mucho más a las mujeres. Pero cuando uno va a la militancia territorial, al barrio, al comité, a la unidad básica, como depende del partido, del espacio en el que uno milite, la mayoría son mujeres. Son mujeres las que llevan adelante los merenderos en los barrios, son las mujeres las que se ocupan de ser referentes en su zona rural, en sus barrios, la que está tendiendo la mano permanentemente al vecino, son mujeres las que fiscalizan, son mujeres en su mayoría. La militancia está sobre las espaldas de las mujeres y aún así nos cuesta mucho más integrar los espacios de poder. Lo decías vos, las mesas chicas de decisión de los partidos y alianzas políticas están integradas en su mayoría por hombres y desde luego esa militancia no está reflejada ahí. ¿Y dónde se obtura? De tener una base tan grande en los lugares de decisión tan escasa participación, ¿dónde está el cuello de Bueno, creo que hay una cuestión cultural que es profunda y que todavía nos cuesta, si bien logramos las mujeres un montón de avances que todo el tiempo se dicen como retórica, incluso por los propios dirigentes políticos que luego no nos dan espacios en esas mesas chicas de decisión. Creo que obviamente sigue habiendo una marcada presencia machista y del patriarcado dominando en todos los partidos políticos. Y creo que eso no se puede quebrar de un día a otro. Va a llevar mucho tiempo y sobre todo creo que requiere un profundo desafío para cada una de las mujeres que pensamos de este modo, de trabajar de manera mancomunada más allá de nuestras pertenencias políticas, de poder quebrar más allá de lo que nos toca en lo personal en cada elección. Si yo estoy sentada en esa mesa, tengo que hacer fuerza para que las demás también estén. Creo que ese es el gran desafío que nos tenemos por delante cada una de nosotras. No podemos, como decía yo, festejar ni siendo el oficialismo, y menos obviamente siendo la oposición, pero siendo el oficialismo tampoco podemos festejar una elección que nos deja fuera a las mujeres nuevamente. Claro. ¿Y entendés que hay algo de revanchismo, de resistencia de los sectores más conservadores para no encauzar esto que de la boca para afuera pareciera que genera consenso, pero en los hechos no. Y no cambia en nada? ¿Hay una reacción o es solo o pura resistencia? Bueno, vos misma lo dijiste, los sectores conservadores siempre tratan de mantener el status quo que hasta ahora les funcionó para sostenerse como dueños del poder absoluto y obviamente creo que las mujeres y más aún las mujeres que nos consideramos feministas y defensoras de la igualdad de género les planteamos un enorme desafío porque es en ese campo en donde nos queda un montón de barreras para seguir rompiendo y eso obviamente creo que debe amenazar a muchos quienes no comparten este modo de pensar y de ver. Hace unos días, escasas horas después de las elecciones del 29 de agosto, te manifestaste efectivamente en una de tus redes sociales diciendo las mujeres perdimos, en el Senado hay 11 tipos de 15 y la mayoría reflechando hace años. Las fórmulas ejecutivas ganadoras provinciales de las ciudades más grandes no llevaron mujeres en sus fórmulas. La paridad, te preguntaba, bien, gracias. No importa de qué partido seas, si defendés la igualdad de género no podés festejar tanto machirulismo. Sí. Bueno, ¿y qué te lleva a escribir esto? ¿Es la necesidad de poner en palabras lo que te está pasando? ¿Qué es esto? Sí, no, por supuesto. Digo porque no siempre sucedió esto. No, claro. Creo que hoy tenemos un espacio y aparte ha sido en mí personalmente, creo que si vas a la pregunta personal, un proceso. Si bien siempre obviamente uno acompañó la cuestión de la igualdad de género, la lucha para que existan políticas públicas que se ocupen, por ejemplo, de la violencia por motivos de género. Cuando fui legisladora provincial hace muchos años,
trabajé en la temática cuando era una temática muy nueva y que recién se empezaba a debatir en los ámbitos legislativos. Logramos la aprobación de un protocolo policial para actuación en casos de violencia de género que fue vetado por el gobernador primero, y logramos insistir. Quiero decir que tuve también compañeras que me ayudaron mucho, como Mari Mansuti en su momento, a poder insistir con esos proyectos. Pero obviamente que ha sido un proceso para que nosotras nos animáramos a decir y a manifestar estas cuestiones. También dentro de nuestros espacios políticos. En la ciudad de Goya, nuestro espacio político tampoco cumplió con la paridad, la fórmula era de 2 varones y si vos veías la boleta, los primeros 7 cargos electivos había una sola mujer. Entonces, estas cuestiones creo que hay que empezar a decirlas y hay que empezar a plantarse ya en los armados. Si bien hubo un movimiento de que las mujeres encabecen dentro del Frente de Todos, eso no se plasmó en la lista y el resultado es el que vemos. De hecho, estaba mirando un poco, cuando fuiste legisladora, integraste y presidiste la Comisión Especial Banca de la Mujer, que era un tema en ese momento. La creamos, la Banca de la Mujer, en esa gestión. Y después como que quedó ahí, ¿no? También eso. Y sí, porque lamentablemente creo que depende mucho de quienes integren estos ámbitos. Por eso digo, no solo es importante que las mujeres estemos en las listas, en los lugares y en los cargos, sino que las mujeres que estemos realmente defendamos la igualdad de género. Claro. Que no sucede así, hay lamentablemente muchas mujeres que siguen sosteniendo los valores del patriarcado y de nuestra cultura machista que está tan arraigada, y que debemos empezar bueno, yo lo trabajo un montón con mi hija, los chicos de ahora la tienen muy clara. Claro. En ese sentido, por suerte, creo que hay una evolución. Hay una reserva esperanzadora ahí. Muy esperanzadora, sí, creo que hoy ya, en un futuro, estos temas van a pasar a la historia, si Dios quiere, pero por ahora nos queda todavía mucho camino por recorrer a las mujeres que participamos en política. Hay algo de la misoginia y de la violencia de género que vos viviste en carne propia. Sí. Y hace poco, y un poco también fue el disparador de esta entrevista, escribiste algo en tus redes sociales sobre el tema. ¿Te animás a leernos qué es lo que escribiste? Sí. Pido lo lean hasta el final. Tremenda misoginia al ataque a Flor Peña. Machismo, violencia por razones de género. Increíble que esto siga sucediendo, pero celebro profundamente que no sea tolerado, ni por ella ni por la mayoría que se expresó al respecto. Y esto revivió una experiencia personal, lo que nunca dije públicamente, ni yo ni nadie nunca lo repudiamos. Es más, la mayoría, o siendo más justa, muchos y muchas dirigentes políticos en aquel momento, y siguen siendo en este momento, claro, medios, personas en general, se hicieron eco de la misoginia, del machismo y de la violencia hacia mi persona. Quizás incluso yo, callando. No tuve las herramientas hace más de 10 años para decir, ¿y para qué decir? Era peor, si quienes te conocen saben, y claro que callar no está bueno, hoy lo sé. Alimentado por un ambiente político horrible, con excepciones, no generalizo, por varios medios y por una sociedad profundamente machista, se les ocurrió una buena estrategia hacerme pelota inventándome amante de un gobernador. No importé yo en la estrategia, parece que servía. Estuve embarazada y tampoco importó. Perdón, un poco. Mi hija 4 meses en terapia en una neo tampoco importó. Es más, ahí justamente fueron los momentos de mayor ataque. No importaba mi currículum, mis estudios, mi capacidad ni mi compromiso. En ese momento me preguntaba por qué. No encontraba sentido, no había razones, hechos, nada. No me victimizo, pero sí fui víctima de una violencia terrible. Y fue durísimo. Hoy quiero decirlo. Tenía 30 años en ese momento y no pude, no sabía cómo. Publicaciones, memes, 1000 cosas. Pero era mejor no decir nada, ser fuerte y seguir adelante. Pasó mucho tiempo y estas cosas nos siguen pasando por ser mujeres, pero ya no nos callamos más.
En nuestra vida cotidiana tenemos que revisarnos todo el tiempo cuando decimos de otras mujeres y de otros. Y no solo no decir, sino expresarnos, repudiar, marcarle la cancha a quien ejerce estas violencias. Muchos dirán que para qué publico esto, porque seguimos viviendo en una sociedad donde es mejor no decir, pero yo lo necesitaba. Hace muchos años tengo esto para decir. Me hubiese servido un montón que alguien en aquel momento me haya apoyado para decirlo o lo hubiera dicho públicamente. Seamos ese alguien para otros siempre. Muchas gracias. Gracias por haberlo leído. Nosotros en este programa intentamos no indagar sobre dramas personales, sí, sino más bien sobre trayectorias profesionales, artísticas, pero esto que contaste por primera vez públicamente sirve como sí, disparador, claro. Y uno no puede dejar de hacerse preguntas también públicamente, ¿no? Además porque permite, me parece, repensar una frase del feminismo que dice que lo personal es político también, ¿no? Sí, claro. Y en este caso fue personal y fue público y fue político también. ¿Qué significó todo esto para vos en aquel momento y poder traerlo ahora y qué repercusiones tuvo? Bueno, en aquel momento obviamente que me lastimó, está claro, pero estaba muy naturalizado. Sigue estándolo, lamentablemente, porque si no, no sucedería. Estaba muy naturalizado y la opinión en general era eso de, bueno, vos te estás exponiendo, vos participás en política, te la tenés que bancar. Y no es así. Quien es funcionario público, quien participa en políticas, no tiene por qué bancarse la violencia machista. Nadie, digamos, nadie en ningún ámbito. Pero no por ser una persona expuesta públicamente, uno tiene que bancarse la mentira, la violencia machista. Creo que por suerte hemos evolucionado en ese sentido. En aquel momento era temas en programas de radio bastante, bueno, seguramente lo recordarás, era una cuestión que se hablaba en muchos ámbitos descaradamente. Y público y privadamente. Sí, privado no quiero ni imaginar, pero públicamente, y esto creo que es grave. Fue muy grave y nadie en aquel momento lo percibió como una cuestión violenta. Es más, daban por sentado que seguramente era así, digamos, y que además estaba bien atacar a una persona con eso. Detrás, me parece que, como dije, no importaba nada, no importaba la persona, ni su capacidad, ni su compromiso, ni su militancia, ni su currículum, y tampoco importaba la familia de la otra persona, ni sus hijos, ni nada, digamos, era, sirve, usémoslo, ataquemos. Y recibí muchos mensajes a raíz de esa publicación de militantes del feminismo que al menos en mi conocimiento, ya militaban en aquella época cuando eran muy pocas las mujeres, y diciéndome, perdóname, o sea, lo sentí como algo malo en aquel momento, pero la verdad es que no lo dije, nunca dije nada, perdóname por no haber sido aquella persona que te animara a decir, no, paren, o sea, esto tiene un límite. Así que bueno, no creo que hoy podamos hablar de esto y podamos repudiar cuando algo de este tipo sucede en lo cotidiano de nuestra vida. Por eso yo decía también que viví un proceso personal como mujer y como mujer militante del feminismo, de la manera en que yo entiendo militar el feminismo. Desde lo cotidiano, cuando uno escucha, cuando uno comenta, cuando le hablan del cuerpo de otra mujer, de la vida privada de otra mujer, no. Tenemos que poner un límite, por ahí uno mismo se encuentra, obviamente, es parte de nuestra naturaleza, claro, hablar de otras personas. Pero personalmente trato de revisarme constantemente en eso y bueno, me sirvió un montón decirlo públicamente, lo quería decir y expresar, porque si no sentía que no estaba siendo leal conmigo misma.
O sea, defender a otras mujeres y no haber podido decir aquello que a mí me sucedió, claro, que le sucedió a mi hija, que le sucedió a mis seres queridos, porque obviamente es algo que lastima y afecta a todo un entorno y que no hay que callar. Y que por supuesto estoy a disposición de todas personas que sean víctimas de este tipo de violencia. Que hechos de violencia que lamentablemente siguen sucediendo, sí, por ¿no? supuesto. Cada vez que una mujer habla o se hace notar o lo que sea, atacan. Los ataques son mayoritariamente por ahí, ¿no? Siempre, y siempre a las mujeres. Claro. Digo, siempre a las mujeres con estas cuestiones. Porque si una mujer no demuestra suficiente capacidad, currículum, formación, no puede estar en un lugar, y sin embargo hay muchos hombres que no lo demuestran así. Y aún demostrándolo, seguramente estás ahí por razones que no son esas. Digamos, creo que nada, son cuestiones culturales muy fuertes que tenemos que seguir trabajando un montón para romper, para quebrar y, como dije en el posteo, repudiar cuando le pasa a cualquier otra mujer. Hay una trayectoria muy interesante tuya que tiene que ver con la cuestión de la seguridad, ¿no? Sí. El control de armas, la prevención de la violencia. Y si no fuera porque las últimas 2 ministras de seguridad de la Nación fueron mujeres, podemos decir que este es un ámbito que también está muy masculinizado. Claro, sí, por supuesto, es un ámbito muy masculinizado el de las políticas de seguridad. Me tocó estar a cargo de la Subsecretaría de Seguridad en ese momento. ¿Qué significó para vos? Porque encima, no solamente que estuviste a cargo de la seguridad, sino... Era muy joven, y mujer, en Corrientes. Y en Corrientes. Hace un tiempo largo. Sí, no, fue fuerte, porque encima recuerdo un hecho al poquito tiempo de asumir como subsecretaria de Seguridad, que lo hice los primeros días de agosto. Era el Día de la Policía y entonces había todos esos actos protocolares que hay en la fiesta de la policía y era fuerte ser mujer estando en ese rol en ese momento. Pero yo creo que los temas de política pública no tienen género. La seguridad es un tema apasionante para mí. Creo que... De hecho, gran parte de tu currículum se desarrolla en ese ámbito. Sí, claro. Tuve la posibilidad de formarme bastante en la temática de la seguridad. Es una temática que me apasiona y como te decía, creo que no hay géneros para las políticas públicas, no debería haber, y sin embargo vemos que siempre las mujeres están apuntando a los cargos que tienen que ver con lo social, que también me apasiona y me encanta, con la educación, y bueno, y medio que esos son los ámbitos por excelencia para alguna funcionaria mujer, y sin embargo creo que en seguridad y en cualquier otra temática estamos preparadas y capacitadas muchas mujeres en Corrientes. Visto la distancia, ¿qué te hubiera gustado hacer en el área de seguridad que no pudiste desarrollar, o si querías pero no pudiste por determinadas trabas, ¿no? Bueno, no estuve suficiente tiempo, pero creo que dimos inicio a una cantidad de transformaciones que hoy siguen vigentes y que me enorgullecen mucho. Cuando nosotros asumimos en el área, la formación policial de un cabo era de 3 meses, y ahí se trabajó en conjunto con el Ministerio de Educación para que eso se convierta en tecnicaturas, y hoy la Escuela de Policía otorga títulos de tecnicatura, tanto a oficiales como a suboficiales, que tienen una mucho mejor formación. En aquel momento también dimos el primer impulso al 911, que es el sistema de atención de emergencias, que con el tiempo también fue mejorando y creciendo. Hemos creado algunos institutos como el Consejo Provincial de Seguridad en el Deporte, que también continúa funcionando y que se ocupa de la seguridad en los espectáculos deportivos. Me hubiese gustado poder avanzar mucho más y profundizar las políticas de prevención de la violencia. Iniciamos un camino en ese sentido con la creación de programas en articulación con municipios, pero no es una política que
que vea con continuidad, y creo que ese es el camino, sobre todo en las ciudades, en los municipios más pequeños, de trabajar muy fuerte en la articulación de políticas de seguridad y de prevención de la violencia. Me parece que eso sería un camino que hubiese estado muy bueno que se pueda continuar. También un involucramiento mayor y una formación más fuerte de la institución policial en lo que tiene que ver con el abordaje justamente de la violencia de género. Si bien uno ve que se crean comisarías de la mujer, se aprobó esa ley de protocolo, hoy las mujeres que concurren a hacer una denuncia muchas veces siguen siendo revictimizadas, claro, en las instituciones policiales, y el abordaje no es integral tampoco. Obviamente no es responsabilidad de la policía, esto es responsabilidad del gobierno. Y a nivel nacional creo que se avanzó mucho en el abordaje de la cuestión de violencia de género, en esta gestión particularmente, con herramientas muy concretas de acompañamiento. Pero sí, es un área que me apasiona, que me encanta, que pudimos hacer un montón de cosas porque en aquel momento tuvimos la libertad para hacerlo. Inclusive hemos hecho incorporación a la policía en ese tiempo con paridad de género, lo cual fue muy revolucionario en el momento. Llamaban jefes de policía de otras provincias a preguntar qué estábamos haciendo. ¿Qué estábamos haciendo? Que incorporábamos el 50% de las funcionarias policiales mujeres. Así que bueno, fue un paso breve. Me hubiese gustado poder profundizar cada línea de acción, pero creo que no es una cuestión mía, sino de un equipo que trabajamos en conjunto que pudo hacer mucho. Es increíble cómo se nos fue el tiempo, ¿no? Pero no me voy a ir sin hacerte esta pregunta que hay como en el discurso oficial y en cierta medida también hay una sensación general en la provincia de Corrientes, y que después se replica eso en los municipios, que tiene que ver con que la violencia está en la provincia, pero en una escala menor en relación a los grandes centros urbanos, hasta que le disparan a un diputado en el cierre de una campaña en un pueblito de 800 habitantes, ¿no? Lo cual, bueno, desmiente, por lo menos a priori, lo que se dice de que la violencia está en otros lugares. ¿Qué nos está diciendo esto? Vos, desde tu ámbito de expertise, digamos, ¿es verdad? ¿Nosotros somos todavía una provincia muy tranquila o hay que empezar a mirar estas cosas y analizarlas en ese sentido? Bueno, obviamente que los números, los índices de seguridad, de la inseguridad que tiene que ver con los delitos contra la propiedad o en la vía pública, en general en provincias como las nuestras están en menor medida presentes, ya variando. Vamos cambiando, lógicamente, porque la inseguridad es una problemática generalizada no solo en nuestro país, en toda América Latina, pero creo que particularmente este hecho de violencia política nos tiene que hacer reflexionar también sobre nuestro poder judicial, sobre un montón de cuestiones. Creo que un fiscal general diciendo que un intendente sabe quién disparó, digo, este nivel de informalidad con el que se abordan cuestiones sumamente graves, como en este caso, un intento de homicidio de un legislador provincial, teniendo antecedentes graves también de otros legisladores y de otras personas allegadas al Estado provincial, y sabemos ya los casos que hemos pasado anteriormente que están sin resolver, diputados que aparecieron ahogados, que otras personas que aparecieron muertas, como el caso de González Moreno y tantos otros. Nos tienen que hacer reflexionar sobre también la independencia y la necesidad de reforzar nuestro poder judicial y todos los poderes del Estado. Creo que este hecho del diputado Arias no es un hecho de inseguridad callejera normal y habitual, es un hecho de violencia política grave que no solo debe requerir el repudio en un tuit de quienes están a cargo de la provincia, sino que tiene que requerir de una ocupación real, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, de esclarecer este hecho para que podamos saber exactamente de qué se trata esta situación que se vivió en Tapevicua.
Cecilia, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en nuestros repositorios digitales, también en los repositorios digitales del Diario Litoral y todas las semanas por Telenor. Muchísimas gracias y hasta la próxima.